Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos a hacer hoy nuestro rato de oración, y como es habitual, aprovecharemos la catequesis de nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI, que en el año 2007 habló y está hablando sobre los padres de la Iglesia. En esta oportunidad me voy a detener en la audiencia general que se desarrolló en la sala Pablo VI el día miércoles 8 de agosto del año 2007, y que el Papa habló a los peregrinos sobre San Gregorio Nacianceno. Es la primera de las audiencias sobre San Gregorio Nacianceno, porque la semana que viene, el 16 de agosto del 2007, el Papa habló nuevamente sobre San Gregorio. Y en esta oportunidad decía lo siguiente: queridos hermanos y hermanas, el miércoles pasado hablé de un gran maestro de la fe, el padre de la Iglesia, San Basilio. Hoy quiero hablar de su amigo, San Gregorio Nacianceno, que al igual que San Benito, era originario de Capadocia. Ilustre teólogo, orador y defensor de la fe cristiana en el siglo IV, fue célebre por su elocuencia y, al ser también poeta, tuvo un alma refinada y sensible. San Gregorio nació en el seno de una familia noble. Su madre lo consagró a Dios desde su nacimiento, que tuvo lugar alrededor del año 330. Después de la educación familiar, frecuentó las más célebres escuelas de su época. Primero fue a Cesarea de Capadocia, donde entabló amistad con San Basilio, futuro obispo de esa ciudad. Luego estuvo en otras metrópolis del mundo antiguo como Alejandría de Egipto y sobre todo en Atenas, donde se encontró de nuevo con San Basilio. Recordando su amistad con San Basilio, escribirá más tarde: yo entonces no solo sentía gran veneración hacia mi gran amigo Basilio por la austeridad de sus costumbres y por la madurez y sabiduría de sus discursos, sino también inducía a tenerla a otros que aún no lo conocían. Nos impulsaba el mismo anhelo de saber. Nuestra competición no consistía en ver quién era el primero, sino en quién permitiría al otro serlo. Parecía que teníamos una sola alma en dos cuerpos. Estas palabras representan, en cierto sentido, dice el Papa Benedicto XVI, un autorretrato de esta alma noble. Pero también se puede imaginar que este hombre, fuertemente proyectado más allá de los valores terrenos, sufrió mucho por las cosas de este mundo. Al volver a casa, San Gregorio recibió el bautismo y se orientó hacia la vida monástica. Se sentía atraído por la soledad y la meditación filosófica y espiritual. Él mismo escribía: nada me parece más grande que esto, hacer callar a los sentidos, salir de la carne del mundo, recogerse en sí mismo, no ocuparse ya de las cosas mundanas, salvo de las estrictamente necesarias, hablar consigo mismo y con Dios, vivir una vida que trascienda las cosas visibles, llevar en el alma imágenes divinas siempre puras, sin mezcla de formas terrenas y erróneas, ser realmente un espejo inmaculado de Dios y de las cosas divinas, y llegar a serlo cada vez más, tomando luz de la luz con mayúscula, gozar del bien futuro ya en la esperanza presente y conversar con los ángeles, haber dejado ya la tierra, aun estando en la tierra, transportados a las alturas
con el Espíritu. Hasta aquí las palabras de San Gregorio Nacianceno en su obra Oratio, capítulo 2. Y sigue diciendo el Papa: como confiesa él mismo en su autobiografía de Vita Sua, era reacio a recibir la ordenación presbiteral porque sabía que así debería ser pastor, ocuparse de los demás, de sus cosas, y por tanto ya no podría dedicarse exclusivamente a la meditación. Con todo, aceptó esta vocación y asumió el ministerio pastoral con obediencia total, aceptando ser llevado por la providencia a donde no quería ir, como a menudo le aconteció en la vida. En el año 371, su amigo Basilio, obispo de Cesarea, contra el deseo del mismo Gregorio, lo quiso consagrar obispo de Sásima, una localidad estratégicamente importante de Capadocia. Sin embargo, él, por diversas dificultades, no llegó a tomar posesión y permaneció en la ciudad de Nacianzo. Hacia el año 379, San Gregorio fue llamado a Constantinopla, la capital, para dirigir a la pequeña comunidad católica, fiel al Concilio de Nicea y a la fe cristiana. En cambio, la mayoría había aceptado el arrianismo, que era políticamente correcto y considerado políticamente útil por los emperadores. De esta forma, San Gregorio se encontró en una situación de minoría, rodeado de hostilidad. En la iglesia de Anástasis pronunció 5 discursos teológicos, precisamente para defender y hacer en cierto modo inteligible la fe trinitaria. Estos discursos son célebres por la seguridad de la doctrina y la habilidad del razonamiento que realmente hace comprender que esta es la lógica divina. También la brillantez de la forma los hace muy atractivos hoy, nos dice el Papa Benedicto. Por estos discursos San Gregorio recibió el apelativo de teólogo, así es llamado en la Iglesia Ortodoxa, el teólogo. Para él, la teología no es una reflexión puramente humana, y mucho menos solo fruto de complicadas especulaciones, sino que deriva de una vida de oración y de santidad, de un diálogo constante con Dios. Precisamente así pone de manifiesto a nuestra razón la realidad de Dios, el misterio trinitario. En el silencio contemplativo, lleno de asombro ante las maravillas del misterio revelado, el alma acoge la belleza y la gloria divinas. Mientras participaba en el Segundo Concilio Ecuménico, el año 381, San Gregorio fue elegido obispo de Constantinopla y asumió la presidencia del concilio. Pero inmediatamente se desencadenó una fuerte oposición contra él. La situación se hizo insostenible. Para un alma tan sensible, estas enemistades eran insoportables. Se repitió lo que San Gregorio había lamentado ya anteriormente con palabras llenas de dolor. Nosotros, que tanto amábamos a Dios y a Cristo, hemos dividido a Cristo. Hemos mentido los unos a los otros por causa de la verdad. Hemos alimentado sentimientos de odio por causa del amor. Nos hemos dividido unos de otros. Así, en un clima de tensión, San Gregorio dimitió. En la catedral, abarrotada, pronunció un discurso de despedida muy emotivo y lleno de dignidad. Su emotiva intervención concluyó con estas palabras: adiós, gran ciudad amada por Cristo. Hijos míos, os suplico, conservad el depósito de la fe que se os ha confiado. Recordad mis sufrimientos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros.
Y va terminando el Papa Benedicto la audiencia, por lo menos lo que les decía a aquellos que le escuchaban el 8 de agosto del año 2007 sobre San Gregorio Nacianceno, diciéndoles: volvió San Gregorio Nacianzo durante cerca de 2 años, se dedicó al cuidado pastoral de aquella comunidad cristiana, luego se retiró definitivamente a la soledad en la cercana Arianzo, su tierra natal, consagrándose al estudio y a la vida ascética. Durante este periodo compuso la mayor parte de su obra poética, sobre todo su autobiografía. El De Vita Sua, un repaso en verso de su camino humano y espiritual, un camino ejemplar de un cristiano que sufre, de un hombre de gran interioridad en un mundo lleno de conflictos. Es un hombre que nos hace sentir la primacía de Dios y por eso también nos habla a nosotros, a nuestro mundo. Sin Dios, el hombre pierde su grandeza. Sin Dios no hay auténtico humanismo. Por eso, escuchemos esta voz, nos dice el Papa Benedicto, y tratemos de conocer también nosotros el rostro de Dios. En una de sus poesías escribió dirigiéndose a Dios: sé benigno tú que estás más allá de todo. Y en el año 390, Dios acogió entre sus brazos a este siervo fiel, que con aguda inteligencia lo había defendido en sus escritos y que con tanto amor le había cantado en sus poesías. Está aquí entonces las palabras del Papa sobre la vida de San Gregorio. Y esta figura, este santo varón, este hombre de una particular sensibilidad, llamado justamente a la oración, invitado por Dios al retiro, pero sin embargo aceptando también esa voluntad de Dios para asumir aquellos cargos que le suponían una entrega generosa, porque él, queriendo estar dedicado a la contemplación y a la oración en silencio, se hace sacerdote y se dedica a su labor pastoral, luego obispo, para también encontrarse con gran número de problemas y divisiones entre los cristianos en la Iglesia. Hoy podemos pedirle a San Gregorio Nacianceno ayuda para poder también nosotros tener este espíritu que se ve en su obra claramente, nos lo dice el Papa Benedicto, que derrama caridad, cariño, amistad. Cuando habla de San Basilio, decía que efectivamente ellos parecían que tenían una sola alma en 2 cuerpos, porque tanto era lo que compartían y lo que vivían, ¿no? Esa es la amistad, ¿no? Una verdadera amistad en la que efectivamente se busca siempre el bien del otro, se busca siempre lo mejor para el amigo. San Gregorio fue un gran amigo de sus amigos y nos dice un hombre que buscó la paz, que buscó la reconciliación, que buscó la unión. Estamos viviendo en la actualidad tiempos violentos. Hay mucha violencia en la calle, hay mucha violencia en los medios de comunicación, en la televisión, en el diario. Todo es bastante agresivo y nosotros estamos llamados por Dios a ser sembradores de paz. San Gregorio lo fue por donde estuvo y pudo sembrar esa paz porque él tenía la paz en su corazón, porque tenía la paz de Dios. Nosotros conseguiremos tener una paz interior, personal, y ser sembradores de paz en la medida en que también estemos llenos de Dios. Evidentemente hace falta también, para tener esa paz y para poder llevarlo a los demás, una gran humildad para dejar pasar muchas veces las cosas,
una gran humildad para no sentirse herido, humildad para superar a veces la susceptibilidad que nos hiere, que nos molesta, humildad para no reaccionar. No me refiero a hacer dejación de derechos, porque a veces, en fin, habrá que tomar las riendas sobre algunos asuntos y con fortaleza poner los puntos sobre las íes o defender la verdad, pero siempre con paz, siempre sin agresiones, siempre procurando no tener nada de rencor o malquerencia hacia ninguno. Por eso le pedimos al Señor hoy, por intermedio de San Gregorio Nacianceno, que nos ayude a tener esa misericordia que nos lleve siempre a perdonar, esa misericordia que nos ayude a no sentirnos heridos, esa misericordia que nos ayude a tener también paz. Hoy en el mundo falta paz, y falta paz fundamentalmente porque les falta Dios. Si tuviera el mundo a Dios en su corazón, si tuviesen las personas a Dios en su corazón, habría mucha más paz. Fomentemos esa paz fomentando la unión con Dios, unión que podemos acrecentarla siempre, mejorarla, profundizarla en la oración, unión con Dios que se logra de una manera muy particular en la Eucaristía, unión con Dios que también se consigue en vivir la caridad con los demás. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos a través de nuestra Madre, que es la Reina de la Paz. La Virgen iba sembrando paz y todo el mundo que la conocía sabía que en ella encontraría cariño, serenidad, un consejo, un lugar, una persona que la comprenda. La Virgen, Reina de la Paz, sabe también poner paz en los corazones de aquellos que les falta paz, porque quizá les falta humildad, les falta amor de Dios, les sobra vanidad, les sobra susceptibilidad. Madre nuestra, Reina de la Paz, te pedimos la paz para nuestros corazones, una paz fruto del amor a Dios. Te pedimos paz para los corazones de tantos amigos y conocidos, gente cercana y querida. Y te pedimos paz también por tantos otros que no conocemos y que no tienen paz. Una paz a las personas que lleve a conseguir la paz en los países, en las naciones, entre las naciones, entre los países. Madre nuestra, Reina de la Paz, te pedimos que efectivamente el mundo esté en paz, pero no una paz que sea una especie de equilibrio de fuerzas contrapuestas, sino una paz que esté fundamentada en la caridad, en el amor a los demás. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.